¿Qué pasó en la escuela que todavía te enfurece cuando lo recuerdas? Estaba en los finales escolares de una prueba o competencia de conocimientos generales. La pregunta que me hicieron fue, ¿cuál es el sustantivo colectivo para un grupo de ballenas? Respondí con seguridad, una vaina. La maldita maestra analfabeta tenía escrito una escuela en su tarjeta de respuestas. Se negó a escuchar cuando le aseguré que efectivamente era una cápsula. Su ignorancia me costó el gran título y prácticamente estaba llorando, frente a toda la escuela, por la injusticia de ello. Entonces todos me etiquetaron como un mal perdedor. Nunca lo olvidaré. Todavía hierve de vez en cuando. Sucedió en 1985. Si tan solo estuviéramos en la época de los teléfonos inteligentes. Sacar uno y buscar la información al instante haría que el profesor pareciera poco preparado. Edith, hay tanto descontento respecto a los celulares pero hay una enciclopedia. La idea detrás de mi broma es que muchas personas tienen un teléfono a mano. Relájense, por favor. Una maestra me dijo que no podía guardar una botella de agua en mi casillero porque podría ser vodka o algo así. Le dije que podía olerlo y comprobarlo. Ella dijo, ese no es mi trabajo y que podría usar el bebedero. Le pregunté si usaría el bebedero en lugar de su taza o el grifo de la sala de profesores. Ella no respondió. Esto me trae a la mente a una maestra de inglés de mis tiempos escolares. Solía beber vodka de botellas de agua de manera poco discreta durante las clases. Su comportamiento sorprendía a muchos, y algunos incluso se atrevían a comentarlo entre ellos. A pesar de su peculiaridad, sus lecciones siempre eran interesantes, lo que hacía que los estudiantes disfrutaran de las clases. En mi último año de secundaria, llegué y encontré a todos chismeando sobre dos amigos y que yo estaba en problemas por alguna razón. Nos acusaron de acosar a este niño, tuvimos que disculparnos con él, nos llamaron al director, quien se volvió loco y nuestra profesora nos dijo que esperaba que nos acosaran cuando fuéramos a la escuela secundaria. La mayoría de las cuales hubieran estado bien, pero cuando fuimos a disculparnos ni siquiera lo reconocí y mucho menos lo conocí o lo intimidé. Resultó ser un buen tipo, así que al menos hice un amigo durante los últimos 3 meses de escuela. Incluso hoy en día no puedo adivinar cómo se originó esta historia. Esto me recuerda a una vez en el colegio. También me acusaron de algo que no había hecho. Solo porque un grupo comenzó a chismear. Tuve que pedir disculpas a alguien que no conocía y me dejó confundido. Al final, el chico resultó ser buena onda y hablábamos en los últimos meses. A veces, las cosas pasan sin razón, y al final, puedes terminar haciendo amigos de situaciones raras. La siguiente persona del director me regañó por no haber asistido a una clase de matemáticas, porque pensó que había asistido a una manifestación contra el aumento de las tasas de matrícula universitaria. Sin embargo, estaba perfectamente de acuerdo con el hecho de que no fui a la manifestación y simplemente no me atrevía a asistir a la lección de matemáticas. Otras personas que asistieron a la manifestación fueron suspendidas. Es curioso cómo a veces se malinterpreta la situación. Te vieron como un activista cuando en realidad solo no tenías ganas de clase. Es una suerte que el encargado no te suspendiera. Al final, unos pocos pasaron por problemas serios mientras tú te libraste solo con un regaño. A veces, hacer nada trae menos consecuencias que intentar hacer algo. Mi profesora de inglés de 10º grado iba a la facultad de Derecho, así que nos dio toneladas de trabajo que yo odiaba. Un día ella quería que estudiáramos nuestras palabras de ortografía, todo el periodo. Saqué un libro y comencé a leer. Cuando ella dijo algo le dije que sabía todas las palabras. Sacó mi silla al pasillo y me hizo una prueba especial de señorita sábelo todo. Ella toma su diccionario de negros y me da 20 palabras / frases para deletrear, como habeas corpus, que recuerdo porque es la única que me equivoqué. Unas semanas después teníamos que escribir un artículo de opinión sobre cualquier tema. No nos calificarían según nuestra opinión, solo gramática, ortografía, etc. Acababa de estar en el primer casino en Atlantic City, mi papá conocía a alguien. Tuvimos que quedarnos en un piso terminado en una suite realmente bonita y jugar juegos de simulación en el casino, aún no hay dinero real. Opiné que los casinos de Atlantic City estarían llenos principalmente de gente de clase media que buscaba una escapada. Ella escribió mal por todas partes con bolígrafo rojo. Me dio una C. Por mi opinión. Avance rápido 10 años. Soy asistente legal. Mi jefe está molesto con este abogado y me pide que atienda la llamada. ¿Es ella? Mi jefe está al teléfono, escuchando. Ella y yo acordamos que la interrogaremos el martes. El lunes llama, enloquecida, y luego viene a la oficina. Le dice a mi jefe que soy un mentiroso, se lo prometí el lunes. Dijo que no,
que estaba hablando por teléfono. Su cara. Entonces tuve que hacerlo, le dije quién era. El karma es algo hermoso. Dr. Teacher me trata como una mierda, una década después, karma para ganar. Nunca debiste haberle recordado eso. Simplemente deberías haberle dicho, frente a tu jefe, que era una mala docente. Entonces, habría tenido que buscar la razón. Eso la habría vuelto loca. La venganza, amigo, es una experiencia que se disfruta más en la calma. Todos estábamos haciendo un viaje escolar a la biblioteca de la escuela. El bibliotecario dijo que no podía beber agua en la biblioteca. No hay problema, le dije. Apreté la tapa y la metí en mi bolso, fuera de la vista. No. Ella agarró mi bolso, lo pegó a mí, lo abrió, agarró mi botella de agua y la arrojó de golpe en el bote de basura, diciéndome, dije que no. Como si fuera un perro. Los 15 nos quedamos mirándola fijamente y yo desperdicié mi dólar tirando el agua a la basura. Si alguien se llevara mi bolso y me gritara de esa manera, me enfurecería. Dijiste que no podía beberlo, no que no podía tenerlo. Me molesta cómo algunos adultos en las escuelas creen que pueden tratar a los estudiantes de manera despectiva solo por ser jóvenes. Es realmente decepcionante. En la universidad me uní a un nuevo programa el primer año que estaba en funcionamiento. La universidad dijo que no había fondos suficientes para comprar muchos de los equipos y suministros que necesitábamos. Incluso tuvimos que comprar nuestros propios guantes de plástico, vasos de precipitados y productos químicos para el laboratorio. Luego, la escuela colocó docenas de televisores de pantalla grande por toda la escuela. Los televisores no hicieron más que mostrar anuncios de la universidad. Las instituciones educativas y sus finanzas son sorprendentes. Recogen fondos que luego se destinan a adquirir equipamiento deportivo, pero después lo encierran para que los estudiantes no puedan utilizarlo. Además, hay decisiones que asombran, como invertir $20,000 en un enorme letrero luminoso. Es curioso cómo se priorizan ciertos gastos mientras otras necesidades quedan desatendidas. Copiado de otro hilo, cuando estaba en 7º grado, estábamos a punto de que nos devolvieran los exámenes de matemáticas que acabábamos de escribir. Mi maestra le estaba contando a la clase cómo todos fracasaron por completo en el examen, con calificaciones entre 20 y 40. Levanté la mano y pregunté, ¿todos fallaron? Y ella dijo que sí. Así que yo, siendo un estudiante sobresaliente con padres asiáticos estrictos, me senté allí como oh, mierda, mierda, mierda. Luego recuperamos los exámenes y resulta que lo hice perfectamente bien. Entonces me dije aliviado, no fallé. Luego, mi maestra me grita que salga del salón de clases, y afuera, en el pasillo, procede a gritarme por interrumpir la clase gritando no reprobé y hacer sentir mal a todos los demás niños de la clase. Porque tienen que lidiar con calificaciones reprobatorias. Entonces me hizo quedarme adentro durante el recreo y escribir una carta de disculpa. Y me envió a casa con una carta para mis padres sobre mi comportamiento. Dr. Me castigaron por no reprobar un examen. Es una historia interesante. A veces, la presión por ser el mejor puede llevar a situaciones absurdas. Es raro que te renan por un buen desempeño en un examen, pero así es la vida. Te hace pensar en la dinámica de las clases y cómo algunos profesores manejan la autoestima de los estudiantes. Me imagino que te quedó una lección sobre la percepción y cómo las reacciones pueden afectar a los demás. Obtuve un 0 en un examen final por hacer trampa. ¿La clase en cuestión? Arte 1. Estábamos dibujando manos y un niño cerca de mí habló. El profesor imbécil pensó que era yo y me puso un 0 por hacer trampa. ¿Cómo diablos haces trampa al dibujar? Primero, hay un docente que muestra una gran inseguridad. Luego, se da cuenta de que tienes habilidades para el dibujo que superan las expectativas que tiene para alguien de tu edad. En la escuela primaria tuve un maestro que me hizo tirar $3 solo porque estaba jugando con ellos en mi escritorio y quedé devastado porque era el primer dinero que ganaba, así que recordaré a ese bastardo sin corazón para siempre. En la escuela primaria, una maestra tenía una caja especial donde guardaba objetos confiscados hasta el final del año escolar. En una ocasión, le quitó 3 euros, que habían sido traídos de Europa por unos abuelos, porque estaba jugando con ellos. Nunca se devolvió nada de lo que se guardó en esa caja. Mi profesor nos estaba enseñando que pi era exactamente 3,14, sin otros dígitos. No sabía mucho sobre matemáticas en ese momento, pero sabía que pi tenía muchos más dígitos que eso. Entonces dije que pi no era exactamente 3 y 14, lo que provocó que el profesor me gritara. ¿Cómo pudiste pensar eso?
Solo escuchaste hablar de pi esta mañana. Cuando enseño pi por primera vez, probablemente es más fácil decirles a los niños que es un decimal terminal, pero esto todavía me molesta. Entiendo tu frustración. A veces los maestros simplifican demasiado para que sea más fácil de entender. Es una forma de enseñar, pero puede causar confusión cuando aprendes más adelante que hay más en el tema. Todos hemos estado ahí, escuchando algo que no se siente del todo correcto. Al final, esos momentos quedan grabados, aunque no siempre de la mejor manera. Una vez me castigaron en la clase de matemáticas porque estaba ayudando a un compañero con un problema mientras el maestro ayudaba a otra persona. Se enojó porque estaba hablando y distrayéndola. Todavía me molesta. Y la pequeña niña de mierda nunca habló ni siquiera cuando ella me pidió ayuda. Exasperante. A veces en clase uno intenta ayudar y termina metiéndose en problemas. Eso me pasó una vez en matemáticas. Estaba ayudando a un compañero y, de repente, el profesor se enojó y me dio una detención. El compañero ni siquiera dijo que yo solo estaba tratando de ayudar. A veces es frustrante ayudar a los demás y no recibir ni un poco de apoyo a cambio. Fui a una pequeña escuela cristiana privada. Teníamos 12 personas en nuestra clase de último año. Decidimos saltarnos una hora e ir a Denny's a desayunar una mañana. Entonces llega el momento de deshacerse y nadie se va, todos se acobardan. Fuimos yo y otro niño los que terminamos yendo. El otro niño no hacía amigos fácilmente y en una escuela tan pequeña es fácil distinguir a alguien. Era conocido por ser problemático, raro, sin amigos, etc. Bueno, lo convencí para que abandonara conmigo, pensé que así sería. Será una buena experiencia para él y le hará sentir un poco menos solo en el colegio. Así que desayunamos y volvemos a la escuela. Los maestros y el director se preguntan a dónde fuimos, así que simplemente les decimos que fuimos a desayunar. A mí me castigan y a este otro chico lo suspenden por 2 días. Dijeron que era una mala influencia para mí. Odiaba eso tanto. Me sentí tan mal que no pude sacarlo del problema. Lo siento, Ben. A veces, la presión social es dura. En esa escuela pequeña, todos decidieron quedarse y solo tú y Ben saltaron la cerca. Intentaste ayudarlo, pero acabaste en problemas. Lo peor fue que, en vez de sentirte libre, seguiste cargando la culpa por lo que le pasó. Es curioso cómo pequeñas decisiones pueden tener grandes consecuencias. Aunque Ben no fue tu mala influencia, a veces el sistema no ve esas cosas. En el tercer año rompí el récord de la escuela en los 100 metros pecho, luego me dijeron que había eliminado el bloque. Maldije al funcionario, que resultó ser mi maestro de gobierno. Se sintió fatal. Editar, como la mayoría de ustedes entendieron, rascarse del bloque significaba un comienzo en falso. Salté menos de medio segundo antes del timbre. Vi el vídeo más tarde y estaba cerca, pero obvio. Y sí, mi maestra y yo estábamos bien unos minutos después, incluso bromeamos al respecto al día siguiente. En el último año, de hecho, volví a batir el récord, sin saltar antes, con el mismo profesor allí para presenciarlo, desde las gradas. Tengo mi nombre en el tablero y todo. Aguantó 2 años antes de romperse. Es interesante cómo las cosas pueden cambiar tan rápido. Un momento estás en la cima, rompiendo récords, y al siguiente te das cuenta de que no fue como pensabas. La reacción hacia el profesor es comprensible, aunque es curioso que fuera tu maestro de gobierno. Pero al final, rompiste el récord de nuevo, lo que debe haber sido gratificante. A veces, las segundas oportunidades cuentan más que la primera. Estaba en 2º grado en una escuela católica. Estaba haciendo fila para ir a la cafetería y almorzar cuando comencé a tocar la guitarra aérea. Una monja simplemente me atacó y me dijo que nunca más volviera a hacer eso. Todos los chicos cerca de mí me preguntaron qué había hecho y todo lo que pude decir fue que no lo sabía. Así que, más de 20 años después, de repente me di cuenta de que estaba hablando. Ella pensó que estaba jugando conmigo mismo. ¡Qué pervertido! A veces pasan cosas extrañas en la escuela. Recuerdo una vez que estaba en clase y empecé a hacer ruidos de un juego sin darme cuenta de que todos me estaban mirando. El maestro se empezó a reír y yo no sabía por qué. Después me enteré de que había sonado un poco raro. A veces es curioso lo que la gente interpreta de lo que hacemos. Eso es parte de crecer. Esto le pasó a mi hijo cuando tenía 8 años. Recibí una llamada de su maestra informándome que se había portado mal. Resulta que había estado haciendo fila para una asamblea y, como hacen los niños, comenzó a inquietarse.
La maestra le dijo que se enderezara, por lo que tensó su cuerpo y se puso rígido. Luego se apoyó contra la pared como si se hubiera caído parcialmente. El maestro dijo, no seas listo conmigo, a lo que él respondió, pero esto es la escuela, pensé que se suponía que éramos inteligentes. Yo era un padre orgulloso / diagonal enojado ese día. Estaba loco. Me pasó algo similar con un amigo en la escuela. Un día, el profesor le pidió que se comportara y en lugar de callarse, empezó a hacer comentarios sarcásticos. Nunca pensé que eso podía causar problemas, pero el profe no se lo tomó bien. Al final, no le pasó nada grave, pero fue un momento raro. Me reí pero también sabía que podía haber terminado peor. A veces, los niños tienen una lógica curiosa. ¡Guau! Tuvimos un periodista que vino y dio una charla sobre carreras. Después preguntó si alguno de los estudiantes también quería ser periodista. Levanté la mano. Después, uno de los profesores se me acercó y me dijo burlonamente, «Oh, soy Yes-Ticles y quiero ser periodista». ¡Qué enojado! No sé por qué la gente se burla así. A veces solo quiere seguir tus intereses. Muchas veces, esos comentarios de los demás pueden desanimarte, pero al final del día, deberías hacer lo que te gusta. A pesar de los comentarios, es importante seguir tu camino y no dejar que otros te afecten. Nadie debería reírse de tus sueños. Cuando estaba en la secundaria me transferí de escuela al comienzo del segundo semestre. Mi antigua escuela estaba por delante de mi nueva escuela en lo que respecta a matemáticas. Por ejemplo, en mi antigua escuela tomaste álgebra un año antes de tomarla en mi nueva escuela. Entonces la nueva escuela me puso en la clase de matemáticas que corresponde a mi grado, pero estoy aburrido, porque ya tomé esta clase en mi antigua escuela. Entonces mi consejero vocacional me sube de nivel. Solo estuve en clase un día antes de que el maestro decidiera que me había perdido demasiado y que no podría ponerme al día, a pesar de que mi antigua escuela ya había cubierto un poco más de material. ¿La mejor parte? Ese día en clase ella había hecho una pregunta y ninguno de sus alumnos sabía la respuesta a pesar de que varios lo intentaron. Respondí la pregunta correctamente. 10 años después, todavía me enoja no haber luchado más para permanecer en esa clase. Es interesante cómo a veces el sistema educativo no se adapta bien a los estudiantes. Cambiar de escuela puede ser complicado, especialmente cuando ya tienes un conocimiento previo. La frustración de no poder demostrar lo que sabes es bastante común. Aunque no luchaste por quedarte en esa clase, es bueno recordar que esas experiencias también nos enseñan y nos preparan para el futuro. Al final, cada error es una lección. Fui a una escuela secundaria católica, un niño asiático en una escuela predominantemente caucásica. Probé para el equipo de voleibol. A la mañana siguiente, me llaman a la oficina del director, quien luego me interroga. A mis padres también los llaman. Al parecer, alguien pateó una pelota de voleibol y derribó un costoso altavoz del techo. Por supuesto que lo niego y al final me despidieron. Más tarde ese año descubrí que la persona que me acusó de romper el altavoz, que supongo que rompió el altavoz, no es otro que el hijo de una famosa estrella del fútbol de los años 80. ¿Adivina quién nunca se metió en problemas por usarme como chivo expiatorio? Si adivinaste, el niño cuyo padre es famoso y cuya familia dona mucho dinero, lo entendiste. La verdad es que a veces la justicia no es justa. Es raro cómo los vínculos familiares pueden influir en las decisiones. Te enfrentas a situaciones en las que alguien más se escapa, mientras tú soportas las consecuencias. En este caso, un chico con un padre famoso se salió con la suya. Es un recordatorio de que no todos enfrentan las mismas repercusiones, no importa lo que pase. Es así la vida. Había reprobado sexto grado. Mientras estaba en séptimo, mi principio me ofreció regresar a donde pertenezco si obtuve excelentes calificaciones en el primer semestre. Lo hice excepto una clase. Supuestamente nunca entregué ninguna tarea. Al final del año me lo devolvieron todo calificado y con sobresaliente. La historia es simple. Un amigo mío tuvo problemas en la escuela y fue promovido con una condición. Tenía que sacar todo 10 en el primer semestre. Lo logró, excepto en una clase donde supuestamente no entregó nada. Al final del año, le devolvieron todo el trabajo con resultados excelentes. A veces, las cosas no son lo que parecen. Nota, esto fue hace 15 años, había 2 técnicos en la escuela. Uno era el gerente y el otro era su ayudante, el ayudante era el que sabía lo que quería, el gerente era un idiota arrogante que tenía a la administración convencida de que todo se vendría abajo sin él. Bueno, el gerente era un experto en Mac, por lo que la escuela tenía un total de 5 o 10 computadoras.
Encontré una vulnerabilidad en su software de seguridad por accidente. El explorador de archivos de Windows 3.1 no estaba completamente seguro. Fui al gerente y se lo conté y él me descartó por completo porque posiblemente no sabía de qué estaba hablando. Siendo un niño al que le gustaban las computadoras, me sentí un poco orgulloso de encontrarlo y lo presumí ante un amigo. Se lo contaron a otros y, finalmente, un par de niños se enteraron e intentaron eliminar el sistema de seguridad eliminando la carpeta mientras el programa se estaba ejecutando. Bueno, el gerente estaba furioso y fue al director y le dijo que lo hice, esto a pesar de que él sabía la hora exacta en que ocurrió basándose en los archivos que se eliminaron y que yo estaba en el autobús camino a casa. En ese tiempo, presionó mucho para suspenderme a pesar de que sabía muy bien que yo no lo había hecho y había mantenido la boca cerrada durante más de un mes antes de decirle a alguien que le diera tiempo para arreglarlo. Por suerte, el director me llevó a su oficina y me preguntó si lo había hecho. Le dije que no y que si hubiera querido causar daño entonces la computadora no estaría funcionando ahora y no sería tan estúpido como para intentar eliminar las aplicaciones en ejecución. El director dijo que me creía y que parecía que el chico de ti tenía un asunto pendiente y me envió por mi camino. Probablemente ayude que fuera amigo del ayudante que sospecho habló en mi defensa. Una vez, en la escuela había un tipo de tecnología que siempre se creía el mejor. Un día, encontré una falla en el sistema y decidí comentárselo, pero me ignoró. Luego, unos amigos intentaron aprovecharse de eso y el tipo me acusó injustamente. Afortunadamente, el director me creyó y me defendió. Creo que el asistente también habló a mi favor. Al final, todo quedó bien, pero fue una situación tensa. Olvidé mi almuerzo un día en tercer grado, un viernes, día de hamburguesas y papas fritas. Comí mis papas fritas, bebí mi leche y dejé la hamburguesa. La encargada del almuerzo literalmente me obligó a comer mi hamburguesa antes de permitir que mi clase regresara al salón de clases. Le di un mordisco con lágrimas corriendo por mi rostro y lo escupí inmediatamente. Soy hindú. A veces las cosas no salen como uno espera. Recuerdo un día en la escuela, olvidé mi almuerzo. Todos comían hamburguesas y papas. Yo solo tomé mis papas y la leche. La encargada no me dejó ir hasta que comiera la hamburguesa. No pude con eso, llorando y todo, y al final la escupí. A veces, esas experiencias quedan grabadas en la memoria. En primer grado estaba ocupándome de mis propios asuntos y la niña a mi lado eructó muy fuerte. La maestra se dio la vuelta después de escribir en la pizarra y me gritó que me disculpara por eructar y con calma. Le expliqué que no lo había hecho yo sino que fue Leslie quien eructó. Leslie se sentó recatada y apropiada con una expresión en su rostro como quien yo. Y me metí en problemas por mentir. Hasta el día de hoy no he perdonado a Leslie. Es curioso cómo las cosas pueden cambiar en un instante. Estaba en la escuela, concentrado en mis cosas, y una compañera hace un ruido incómodo. La maestra me señala a mí, y yo solo trato de explicar que no fui yo. Pero allí estaba Leslie, con su cara de inocente, mientras yo recibía la reprimenda. A veces, esas pequeñas injusticias se quedan grabadas. Aún recuerdo a Leslie, y no puedo evitar sentirme un poco molesto por eso. Déjame darte lo contrario de eso. Estábamos en química y hubo un experimento en el que si calentabas este metal en polvo, no recuerdo cuál, el 70% reaccionaría con el oxígeno del aire y formaría un nuevo compuesto. El resto de la clase realizó el experimento y diligentemente escribieron los resultados en sus cuadernos. Le pregunté al profesor por qué solo reaccionó el 70% y no el 100% porque todavía hay metal y oxígeno. Ella había estado realizando este experimento durante 20 años con estudiantes y no lo sabía. Se dirigió al jefe del departamento de ciencias, quien revisó todos sus libros y no pudo encontrar una respuesta. El resultado, obtuve un 100% automático en la siguiente prueba. Eso fue dulce. Es algo maravilloso. En el ámbito de la ciencia, es fundamental fomentar la idea de que hay momentos en los que no se comprende del todo lo que sucede. En ocasiones, la autoridad también puede estar equivocada. A veces, los libros de texto contienen errores, o las explicaciones generalmente aceptadas no son completamente precisas. Un profesor dogmático en una clase de ciencias puede ser desastroso, mientras que un docente abierto a la discusión es realmente admirable. Tal vez suene viejo, pero en los días previos a los teléfonos celulares, en caso de emergencia, los padres llamaban a la oficina, quien enviaba a alguien para sacar al estudiante de clase. Los profesores sabían que era legítimo y los dejaron ir sin problemas. Esto suena mucho menos complicado que tratar de determinar quién obtiene exenciones especiales para los teléfonos, quién recibe mensajes de emergencia y quién simplemente usa Snapchat. Tratar de asegurarse de que todos los maestros de un estudiante conozcan y recuerden sus circunstancias especiales, etc.
Parece que esta política está mejor elaborada que simplemente permitir que un solo estudiante tenga un celular. A lo largo de los años, he visto que, aunque no era del tipo de docente que prohibía los celulares, preferiría que la comunicación oficial y serio provenga del personal administrativo en lugar de un mensaje de texto. Es inquietante imaginar que un estudiante reciba noticias tan tristes como el fallecimiento de un familiar durante una lección y frente a sus compañeros. Después de un examen, el profesor de matemáticas estaba repartiendo los resultados en clase. Cuando llegó mi turno, ella proclamó en voz alta 92%, pero engañó a Paul. Paul es el chico que estaba sentado a mi lado el día del examen. Ni siquiera levanté la cabeza del periódico, y mucho menos le engañé a Paul. Estaba demasiado atónita para decir algo. Simplemente tomé mi trabajo del profesor de matemáticas y regresé a mi escritorio, con toda la clase mirándome. No es un buen recuerdo. En una ocasión, mientras realizaba una prueba, se me cayó el único bolígrafo que tenía y se alejó. Un compañero en el escritorio contiguo lo recogió y me lo devolvió. Al parecer, eso fue considerado trampa y resultó en un fracaso automático. A mí me pasó algo parecido. Estaba tomando una prueba cronometrada en la que podíamos usar notas, ¿tiene sentido, verdad? Y todavía tenía un niño a mi lado que decidió copiar mi trabajo. El maestro terminó viendo cuán similares eran nuestras respuestas y nos hizo a ambos volver a tomar el examen, excepto que yo no pude usar mis notas y él sí. Terminé con la calificación más alta de la clase y ella me felicitó por ello. Todavía no me gusta que me avergüencen así que me llamen en medio de la clase y me acusen de hacer trampa. Entiendo lo que sientes. A veces, la gente no se da cuenta de que sus acciones afectan a los demás. Tuviste suerte de salir bien en el examen al final, pero esa situación debió ser incómoda. Ser acusado de hacer trampa, aunque no lo sea, puede ser frustrante. Es una lección, pero a veces es difícil lidiar con esas cosas en el momento. Al menos te reconocieron por tu esfuerzo. A mí me pasó lo mismo. Mis padres me dijeron que no necesitaba permiso para ir al baño y que si la maestra decía que no, podía irme. Tuve que hacer esto exactamente una vez en la secundaria y no me castigaron por ello porque dejé perfectamente claro que no iba a orinarme porque estaban enojados conmigo. Entiendo esa situación. A veces, las reglas escolares pueden ser un poco rígidas. Recuerdo que en la secundaria me sentí así también. Hay momentos en que es mejor seguir tus instintos, aunque la autoridad no siempre lo entienda. Al final, lo más importante es tu bienestar. Para no echar más sal a la herida, pero tuve un profesor de inglés de octavo grado que estaba en todo lo contrario del espectro. Tuvimos que entregar 4 trabajos a lo largo del año, lo que representaría el 25% de nuestra calificación de fin de año. Entregué uno y, de alguna manera, el tipo nunca me preguntó por los siguientes 3, pero aún así me dio crédito. Es curioso cómo algunas cosas suceden en la escuela. Tuve un maestro de inglés en octavo grado que era así también. Solo entregué un trabajo y nunca me preguntó por los demás. Al final, me dio la calificación. No sé si fue suerte o que realmente no le importaba. A veces las cosas son más sencillas de lo que pensamos. Tenía un profesor de economía que se vio obligado a jubilarse porque constantemente perdía los trabajos de los estudiantes y repartía F por los trabajos que perdía. Cuando mis amigos y yo escuchamos que básicamente lo despidieron, todos nos alegramos y nos emborrachamos. ¿Cómo es posible que se permita eso? ¿Acaso la institución no registra la asistencia en los exámenes de forma independiente a los formularios de las pruebas? Ah, y otra, estaba en la clase de nuestro director de inglés en Year 9 y constantemente sacaba malas notas. Afortunadamente, dejé su clase para los GCSE, sospecho que eligió a los estudiantes, pensando en ello, y terminé con calificaciones a tanto en lengua como en literatura. Por suerte, tampoco lo conseguí para Levels. Unos meses antes de los exámenes finales, nuestro colegio realizó un viaje para que los mejores estudiantes pudieran visitar Oxford o Cambridge, todos los cuales eran a la vez sus alumnos y sus particulares favoritos. Cuando se anunciaron los resultados, algunos de estos estudiantes obtuvieron resultados extremadamente buenos, pero la mayoría, sus favoritos, estuvieron entre promedio y espantosos. Solo 2 de nuestro año obtuvimos una calificación final de A en inglés, yo y otro chico que no le agradaba a esta maestra. Así que el premio anual al mejor estudiante de inglés fue para alguien con una calificación B. Es curioso cómo a veces los que no son favoritos terminan logrando más. Recuerdo a un amigo que también lidiaba con un profesor exigente. Siempre le daba malas notas, pero en los exámenes finales, sorprendentemente, sacó un 10.
El profe se quedó en shock. Al final, el chico que realmente se esforzó no recibió reconocimiento, pero supo que su trabajo duro valió la pena. A veces, eso es lo que importa. Recuerdo que una vez hubo un registro de drogas en mi escuela secundaria, donde revisaban los casilleros de personas sospechosas. Nunca había fumado ni una sola vez en mi vida, resultó que era un niño tranquilo, pero salí y encontré que un policía y su perro estaban registrando mi casillero en busca de drogas. Me cabreó y me hizo llegar tarde a mi siguiente clase. Ese tipo de cosas pueden ser muy incómodas. Recuerdo que una vez en mi colegio también hicieron un registro. No había hecho nada malo, pero la tensión en el ambiente era palpable. Que te paren así sin razón te puede dejar con mal sabor de boca. Al final, solo perdiste tiempo y tu rutina se vio afectada. A veces, estas situaciones son más sobre la percepción que sobre la realidad. Tuve la suerte de tener un profesor que era casi todo lo contrario. Si cometía un error y alguien lo detectaba, nos daba dulces y, en general, decía cosas que te hacían sentir bien por saber el tema. Para ir un paso más allá, hubo ocasiones en las que cometió errores a propósito solo para comprobar si estábamos prestando atención. Si nadie lo detectaba después de un tiempo suficiente, ella regresaba y lo corregía e incluso daba una pequeña mini lección sobre el error en caso de que no lo detectáramos porque no entendíamos el concepto. La señora Graves era una de mis profesoras favoritas en la escuela secundaria. Suena como una maestra genial. Es bueno tener a alguien que no solo enseña, sino que también crea un ambiente donde se siente bien cometer errores. Hacer eso por diversión y para que todos aprendan es una gran estrategia. A veces, esos pequeños detalles son los que realmente marcan la diferencia en cómo entendemos las cosas. Me imagino que todos la apreciaban bastante. Esto podría haberlo resuelto muy fácilmente un profesor de tecnología. Supongo que había ambos archivos, por lo que tendría que comprobar cuál se creó primero, ¿no? De cualquier manera, siempre me encantaron los profesores de secundaria que dicen que si te echan de la clase terminarás siendo un vagabundo sin objetivos en la vida. Relájate, eres un profesor de tecnología. Realmente no eres tan importante. Los educadores que suelen decir nunca llegarás a nada. Generalmente reflejan sus propias inseguridades. A menudo, se sienten insatisfechos con su trabajo y eso influye en su manera de enseñar. Este tipo de actitud puede afectar a los estudiantes, ya que sus palabras revelan más sobre ellos mismos que sobre el potencial de los jóvenes. Mi profesora de español en el instituto se enfadaba con cualquiera que bostezara en clase. Ella pensó que era extremadamente irrespetuoso y grosero. Un par de niños fueron castigados por ello. Ella trataba el bostezo como si estuvieras cagando como un proyectil en su escritorio. Eso me hace pensar en mi amigo que una vez se quedó dormido en clase. El profesor se molestó mucho y comenzó a gritar. Fue tan incómodo. Todos estábamos tratando de contener la risa. Al final, solo le dieron una advertencia, pero el señor se dio cuenta de que no podía obligarnos a no tener sueño. A veces, las clases son un verdadero desafío. En 10º grado tuve un buen maestro que constantemente me decía que dejara de hablar. Seguí protestando que en serio no era yo. Finalmente le dije, después de clase, que me llevara al otro lado del salón y ella vería quién era realmente. Ella estuvo de acuerdo y funcionó. El primer día después de mudarse, ella declaró en clase, me equivoqué, nunca fue Az-Tornado. Lo siento mucho. Y procedió a tomar medidas enérgicas contra los culpables. Buen profesor, muy validador. Es digno de reconocimiento no solo realizar la acción, sino también admitir su error ante los demás compañeros. Esa es la parte que realmente destaca. A un amigo mío le pasó algo parecido. Lo expulsaron de una clase por hablar cuando ni siquiera hablaba. Los muchachos 2 filas detrás de él estaban. Y a pesar de que había 2 personas hablando, él fue el único al que echaron. Eso me recuerda a un amigo que también tuvo un incidente similar. Estaba en clase y le echaban la culpa de platicar cuando ni siquiera hablaba. Los que estaban 2 filas atrás sí lo hacían, pero a él lo sacaron. Al final, era frustrante, porque solo él se llevó la sanción. A veces el sistema no es justo. Lo peor es cuando una figura de autoridad intenta salvar las apariencias ante una acusación. Como, por ejemplo, hiciste trampa en tu examen con John. Pero estoy al otro lado de la habitación. Eso, no prueba nada.
Hay veces en las que la gente trata de justificar lo injustificable. Recuerdo una vez en la escuela que un profesor se metió en un lío tras un malentendido. Empezó a decir que sus decisiones eran para proteger nuestra integridad, pero todos sabíamos que solo quería evitar problemas. A veces es mejor admitir los errores que inventar excusas. Mi profesor de literatura de primer año era igual. Nos dijo que escribiéramos un artículo de opinión sobre cualquier cosa que nos apasionara. Solo nos calificarían por gramática y estructura. Escribí sobre cómo era necesario mejorar el sistema de salud mental en Estados Unidos. Ella me puso una D porque mi opinión estaba equivocada. Cuando fui al jefe del departamento, me dijeron que no podían hacer nada y que debía ir al centro de escritura para mejorar mi escritura. Todavía me enoja hasta el día de hoy. Aún no he obtenido mi buen karma. Es curioso cómo a veces la opinión de uno puede ser ignorada. Tu historia muestra que la educación no siempre es lo que se espera. Es frustrante trabajar duro en un tema importante y recibir una calificación baja simplemente porque la perspectiva no se alinea con la de un profesor. A veces, las instituciones no ven más allá de lo académico. La justicia en la vida parece tardar más de lo que debería. NGL amigo, realmente no creo que llevar una taser a la escuela sea la respuesta correcta a un acoso como ese. ¿Te imaginas si alguien lo robara y lo usara con él o con otra persona? Al menos en el Reino Unido, casi siempre te metes en más problemas por portar armas que por usarlas en defensa propia. No es fácil imaginar el impacto devastador que puede tener un abuso así, especialmente cuando se enfrenta a la dura verdad de la soledad. Esta situación era tan aterradora que para esa persona, portar un arma era la única forma de sentirse un poco protegida. En un momento dado, llevaba lápices muy afilados conmigo entre clases, pensando que podrían ser útiles para protegerme ante un grupo de atacantes. La maestra definitivamente fue demasiado estricta contigo, sin embargo, entiendo que no quería que los otros estudiantes se sintieran mal por reprobar. Tal vez lo dijiste en un tono engreído o en un tono de soy mejor que tú sin quererlo realmente. Recuerdo una vez que tuve un maestro muy estricto. Siempre exigía mucho y, a veces, parecía que estaba en contra de mí. Creo que solo quería que todos tuviéramos éxito, pero a veces sentía que sus métodos eran duros. Algunas veces, al hablar, podría haber sonado un poco arrogante sin querer. Es un equilibrio complicado entre querer hacer bien y no querer incomodar a los demás. Tuve una maestra en la escuela primaria que tenía una caja de junio, donde guardaba los artículos confiscados hasta el final del año escolar. Una vez me quitó como 3 euros que mis abuelos habían traído de su viaje a Europa porque estaba jugando con ellos. Tampoco recuperé nada de la mierda de esa caja. Eso es curioso. Tener una caja de cosas confiscadas suena un poco extremo. La profesora debía tener sus razones, pero perder esos euros de tus abuelos debe haber sido incómodo. Es raro pensar en todas las cosas que se guardan y nunca se devuelven. Seguro que nunca olvidaste esa experiencia. A veces, las pequeñas cosas dejan una marca más grande de lo que pensamos. Me había olvidado por completo de esto, pero tu publicación me lo recordó. Una vez también ocuparon nuestra mesa. Un grupo de buenos estudiantes se sentó allí, así que nos sentamos en el espacio vacío del piso. A la administración no le gustó eso, pero mantuvo su sentido del humor y nos dejó hacerlo de todos modos porque éramos estudiantes de honor. La mesa volvió al día siguiente. A veces, las reglas se rompen un poco. Recuerdo que un grupo de amigos y yo hicimos algo similar. Estábamos en un evento y no había suficientes asientos, así que decidimos sentarnos en el suelo. La gente nos miraba raro. La administración nos dejó estar ahí al final. Al día siguiente, todo volvía a la normalidad. Es curioso cómo toman esas cosas con humor. Literalmente me quedé boquiabierto al leer esta historia, lo siento mucho. Honestamente, el hilo me está brindando flashbacks de guerra tan difíciles. Hace 5 años que terminé la escuela secundaria y todavía tengo pesadillas frecuentes sobre tareas perdidas y exámenes reprobados. Entiendo lo que dices. A veces, esos recuerdos de la escuela permanecen por mucho tiempo. Yo también tuve momentos así. Recuerdo que siempre me preocupaba por las calificaciones, incluso después de graduarme. A veces sueño que vuelvo a la escuela y no estoy listo para un examen. Es extraño cómo esas experiencias pueden seguir afectándonos mucho tiempo después. La otra semana estuve en un concurso de pub y el director del concurso se equivocó en una pregunta. Creo que podría haber sido acerca de que Plutón fuera considerado un planeta.
Cuando respondí la pregunta, supe que iba a ser un lanzamiento de monedas y el QM pensaba que Plutón era un planeta o no y supuse que estaría en lo cierto. Pero adiviné mal y me quejé un poco. Saqué mi teléfono solo para mostrárselo a mis compañeros de equipo después de terminar la prueba, no muy audiblemente, pero el quizmaster estaba sentado cerca de mí y se levantó muy alto y poderoso y dijo que debería estar a cargo del cuestionario si creo que soy tan bueno en ello. Muy molesto. Era una noche normal en un pub, jugando un quiz. El quizmaster se equivocó en una pregunta sobre Plutón. Yo sabía que era un tiro al aire, y al final, adiviné mal. Me quejé un poco, no era muy alto, pero el quizmaster me escuchó y vino a decirme que si sabía tanto, debería estar a cargo. Fue molesto, simplemente quería divertirme con mis amigos. Eso es hermoso. Especialmente en ciencia, es importante inculcar la idea de que a veces no se entiende lo que está pasando. A veces tu jefe no lo sabe. A veces el libro de texto se equivoca o la explicación aceptada no es del todo correcta. Un profesor dogmático en cualquier clase de ciencias es lo peor y un profesor como el suyo es fantástico. A veces en la escuela, tuve un profesor que siempre decía que no había respuestas fáciles. En una clase de biología, nos mostró un experimento que no funcionó como se esperaba. Todos estábamos confundidos. Pero en lugar de forzar una respuesta, nos dijo que así es la ciencia. Aprendí más de ese momento que de cualquier otro. La incertidumbre puede ser parte del proceso, y está bien no tener todas las respuestas. Una vez, durante un examen, se me cayó mi único bolígrafo y se alejó rodando de mí, así que el chico del escritorio de al lado lo recogió y me lo devolvió. Al parecer eso fue una trampa y un fracaso automático. Eso me recuerda a cuando estaba en clase y le pasé un chicle a un amigo. El profesor nos vio y pensé que nos iba a regañar. Al final solo se rió y siguió con la clase. A veces las cosas más simples pueden volverse problemas por un malentendido. Pero en general, siempre es bueno ayudar a los demás, aunque el sistema a veces no lo entienda. Me recuerda algo que pasó en el tercer año. Nuestro profesor de cálculo decidió que nuestra nota final fuera un ensayo sobre la historia del cálculo. Un grupo de mis amigos pensó que eso era una tontería, pero encontró una laguna en la rúbrica que distribuyó. Los 4 componentes que quería eran el título, la portada, el cuerpo del ensayo y las fuentes. El problema es que el maestro olvidó cambiar el peso de cada componente y en la rúbrica todos tenían el mismo peso. Así que cada uno de mis amigos compuso un título, una portada y una bibliografía, pero en realidad no escribieron el ensayo en sí. Luego graparon la rúbrica al frente de todo, rodearon con un círculo los puntos de la rúbrica que recibirían, 4/4 para todos los componentes excepto el cuerpo del ensayo, para el cual rodearon 0/4, y la entregaron. Un 75% y aprobé. No pensé que funcionaría así que escribí el ensayo completo como el bueno que era. Poco lo sabía. Eso me recuerda a algo que ocurrió en mi tercer año. El profesor de cálculo decidió que nuestra nota final sería un ensayo sobre la historia del cálculo. Un grupo de amigos pensó que era absurdo, pero encontraron un hueco en las normas que dio. Cada uno hizo el título, la portada y la bibliografía, pero no escribieron el ensayo. Al final, todos pasaron. Yo, en cambio, escribí el ensayo completo y aprendí la lección. Todos los colegios que conozco en Bélgica hacen esto, tanto los institutos como las universidades. Debe confirmar que estuvo allí obteniendo una firma en cada examen que obtenga cuando termine el examen. Luego también comprobarán si estuviste allí o no. En mi colegio, también teníamos que firmar una hoja en cada examen. Era una forma de asegurarse de que realmente estábamos allí. A veces, mis amigos se olvidaban y tenían que correr para conseguir la firma al final. No era un gran problema, pero siempre generaba un poco de estrés extra. Al final, era solo una formalidad que todos teníamos que cumplir. La cantidad de profesores que intentan revivir sus días de gloria y se esfuerzan por ser extra dulces y amables, con los niños populares también es una locura. Lo entiendo, tuviste una experiencia de mierda en la escuela secundaria y ahora estás en una posición de poder y puedes ser amigo de cualquiera, pero es como si no se dieran cuenta de que están perpetuando el ciclo. Simplemente creando más recuerdos de mierda de la escuela secundaria para otra generación. No viví una experiencia positiva en la secundaria, y cuando asumí el rol de docente, me sentí atraído por aquellos estudiantes que eran marginados, al igual que yo lo había sido. Me esforcé en conectar con ellos, eligiendo crear lazos con esos chicos en lugar de acercarme a aquellos que eran más populares. Una vez comencé a quedarme dormido mientras jugaba Heads Up 7 Up.
¿Mala idea? Me tiré un pedo y me desperté y me molestaron sin piedad durante semanas. Continuaron conmigo hasta que Scott se orinó en los pantalones. Gracias, Scott. Esa vez que casi me duermo en el juego de Heads Up 7 Up fue una experiencia interesante. Me desperté por un ruidito que hice, y desde entonces mis amigos no pararon de molestarme. Pero luego, Scott tuvo su momento cuando se hizo pis. Al final, ya no era el foco de las bromas. Fue divertido verlo molesto. En segundo grado lo último que quería hacer era dormir. También tenía Tano tratado y constantemente interrumpía la clase. Conseguí medicamentos para ello en quinto grado. Ahora estaba demasiado concentrado y no podía dormir. Todavía no puedo dormir. Es curioso cómo nuestras necesidades cambian. En segundo grado, la clase era un lugar aburrido y quería estar despierto todo el tiempo. Después, con los medicamentos, ya no podía descansar. Sigo lidiando con el insomnio. A veces, la vida te da estas vueltas y te deja atrapado entre lo que quieres y lo que necesitas. Es un desafío, pero supongo que es parte de crecer. Realmente no puedo comentar sin ver cuánto cobran por la comida en su área, sin embargo, para empezar, estaba pagando una cantidad alta por la comida. Lo que terminé haciendo fue preparar cenas para 4 a 6 personas y luego calentar las sobras en el microondas durante las siguientes noches, y eso hizo que mi comida fuera un poco más barata. Quizás esa fue solo mi experiencia, aunque... Es una buena estrategia. Cocinar en cantidades grandes puede ahorrar tiempo y dinero. A veces es mejor preparar una gran cena y luego aprovechar las sobras. Así no tienes que preocuparte por cocinar todos los días y, al final, te ahorras unos pesos. Puede que no funcione para todos, pero definitivamente vale la pena intentarlo. Tenía un maestro que, en broma, siempre llamaba a una chica por hacer trampa cada vez que hacíamos un examen o hacíamos tareas de escritura o lo que fuera. Gritaba al azar: dejaré de hacer trampa. Ella era muy inocente y tenía buen sentido del humor, así que pensó que él estaba bromeando, pero él seguía llamándola casi como si le estuviera haciendo pasar un mal rato. Un día estaba hablando con él después de clase y me hizo saber que hace eso cada vez que pilla a la chica sentada al lado de ella haciendo trampa, lo cual hacía mucho, y que era una forma de hacer que ella se diera cuenta de que él estaba mirándola, y también fue divertido ver a él reaccionar. Un profesor solía gritar cada vez que me veía en un examen. Me acusaba de hacer trampa y mi respuesta habitual era una broma, algo como, capturado de nuevo. O lo habría logrado de no ser por estos niños entrometidos. Esta situación se volvió un chiste recurrente en las 3 asignaturas que compartimos. La dinámica entre ambos generó una especie de complicidad cómica a lo largo del tiempo. A mí me pasó algo parecido. Mi escuela dijo que gastaron alrededor de 30,000 libras en impresión en un año. Más tarde descubrimos que un estudiante era responsable de aproximadamente la mitad de esa cantidad, por lo que nos vimos obligados a reducir costos y limitaron la cantidad de impresión que podíamos hacer. Sin relación con la impresión, nuestra escuela recibió la visita de Ofsted, la Junta de Seguimiento Escolar británica, y obtuvo una calificación de sobresaliente en todos los criterios, lo que todavía me sorprende con la mierda que hizo nuestra escuela. Luego, la escuela decide hacer 2 carteles enormes con la palabra excepcional, y colocarlos alrededor de la escuela. No dejamos de molestar a los profesores sobre la compra de los carteles hasta que bajaron. Eso me suena familiar. En mi escuela también se gastaron mucho dinero en cosas innecesarias. Aunque lograron buenas calificaciones, había mucho descontento por decisiones absurdas. Recuerdo que había una pelea constante sobre el uso del dinero. Al final, logramos hacer que algunas cosas cambiaran, como esa obsesión por las decoraciones. A veces, es curioso ver cómo los estudiantes pueden presionar a la administración y hacer que escuchen. Era el Arte 1 en una escuela de 4.000 niños del gueto. Arte 1 fue la clase que tomaron esos niños para no hacer nada. Ella estaba molesta porque yo era uno de los pocos niños en su clase, esto fue en la escuela secundaria, que realmente era decente y se preocupaba por el arte, pero no podía soportarla porque era un idiota. Incluso borró parte de algo en lo que estaba trabajando una vez, lo que terminó con nosotros gritándonos el uno al otro y un viaje a los consejeros por mí. Recuerdo que en clase de arte, el profesor nos asignó un proyecto para realizar una pintura de un paisaje. Opté por representar la carretera estadounidense en el Valle de la Muerte, pero no obtuve buenos resultados porque comentaron que no había suficientes elementos en la obra. Me quedé sorprendido ante tal crítica. Buena pregunta. Para que un proceso químico sea considerado y clasificado como vida, debe poder reproducirse por sí solo.
Esta distinción significa que las bacterias están vivas pero los virus no. Hay cruces de animales que no pueden tener descendencia. Las mulas, por ejemplo, son lo que sucede cuando un burro y un caballo se divierten y un bebé se cae. Todas las mulas son estériles. Hay otros ejemplos de esto que no me molesta buscar en Google. Como no pueden reproducirse, tenía verdadera curiosidad por saber si se los consideraba vida, y de ser así, ¿por qué? Sí lo son. Sin embargo, no están clasificados como especie. Debido a que ambos padres cumplen con los requisitos para la vida, se considera vivo con la salvedad de llamarlo híbrido en lugar de especie. Editar, esto parece ser un poco incorrecto. Están vivos porque cumplen con los demás requisitos de la vida, pero no son una especie porque no pueden reproducirse. Voy a culpar a mi memoria confusa. Mi biología, un profesor de la universidad me respondió eso cuando le pregunté más tarde y fue una respuesta tan buena que se me quedó grabada. Me parece interesante cómo funcionan las clasificaciones en biología. Recuerdo una vez en clase, cuando un compañero preguntó sobre los híbridos. El profesor explicó que, aunque los mules están vivos, no son una especie porque son estériles. Fue un momento en que todos nos quedamos pensando. A veces, las respuestas simples son las que más se quedan en la memoria, como esa de mi profe. Uno de mis profesores, un joven que fue contratado inmediatamente después de terminar una beca de posgrado, vivía en un departamento al lado del mío y de mis amigos. Cuando se mudó, nos dio muchas cosas, incluido todo el alcohol que no quería llevarse. La colección incluía cosas como vodka con sabor a crema batida, licor de Starbucks. Nos dimos cuenta de que todo lo que compró habría ido bien con el café. Me vino a la mente la clase de éxito para estudiantes de primer año que impartía a las 8 de la mañana. La clave para triunfar en la universidad es mantener siempre una mente despejada. Así, nunca te sentirás fatigado y podrás asistir a todas tus clases sin inconvenientes que te lo impidan. Es fundamental encontrar un equilibrio que te permita disfrutar de tu tiempo sin perjudicar tu rendimiento académico. La disciplina y la preparación son esenciales para lograr las metas propuestas en este camino educativo. Me pregunto qué piensan los profesores de esto. No esta regla en particular, sino todo el asunto de esta regla es estúpida, así que ignórala y si intentan castigarte por ello, te respaldaré entre padres y estudiantes. Soy docente de secundaria y establezco una política que permite a los estudiantes salir sin pedir permiso, siempre que no se abuse de ello. Interrumpir una lección o discusión para un asunto tan simple me parece innecesario. Prefiero que cuando un alumno levante la mano, sea para hacer una pregunta o aportar algo. Sin embargo, el año pasado un administrador cuestionó esta práctica, sugiriendo que los alumnos de sexto grado que necesitan ir al baño después del almuerzo indica que la clase no es lo suficientemente interesante. Increíble. Apuesto a que no lo hicieron. Demonios. Mi escuela secundaria solía realizar simulacros de incendio 30 segundos después de que sonaba el timbre de tardanza. Los maestros no pudieron asistir en ese corto tiempo, por lo que no sabían cuántos niños tenían en el simulacro de incendio. Eso me recuerda a un compañero que siempre llegaba tarde. Nunca le importaban las reglas. Un día, justo cuando entró, sonó la alarma de incendios. Todos salimos corriendo, y él solo se quedó ahí, confundido. Al final, todos contaron cuántos faltaban. Era un caos, pero a él no le preocupaba. Siempre decía que si algo pasaba, al menos era un día libre de clase. No nos permitieron usarlos. Fui a una escuela solo para varones. Nadie se duchó después de educación física. Nadie se cepillaba el pelo por la mañana. A nadie le importaba una mierda. Todos hicimos lo mínimo para aprobar el código de vestimenta y no meternos en problemas. ¿Tirarse pedos en clase? Perfectamente bien. ¿Eructar ruidosamente en el pasillo? ¿A quién carajo le importa? ¿Tienes picazón? Tacha esa mierda. Fue glorioso. Incluir a mujeres en el grupo hizo que la situación se volviera incómoda. Los chicos a menudo se burlaban de sus compañeros por hacer ruidos molestos en clase, ya que querían impresionar a las chicas. Sin embargo, las chicas también pueden ser igual de divertidas en el campus. A veces se ríen entre ellas tras hacer ruidos inesperados y comparten comentarios despreocupados sobre situaciones graciosas que les suceden. Ser superdotado y talentoso realmente me emocionó. ¿Una conferencia sobre el ciclo de vida de las estrellas en una universidad del grupo Russell? ¡Cuenta conmigo! No, solo GIT, incluso si la mitad de ellos no quiere ir y ni siquiera están en GIT para ciencias. El nombre ha sido cambiado a Más Capaz ahora. Es una pena que cosas así pasen.
A veces, todo se reduce a etiquetas y no a lo que realmente le interesa a la gente. La educación debería ser más inclusiva, pero a menudo se enfoca en pequeños grupos. Al final, no todos se benefician de eso. Parece que el centro de atención se cambia sin sentido. Tuve un maestro que me haría eso. En cada prueba, me gritaba que dejara de hacer trampa y cada vez yo respondía, frustrado otra vez. O yo también me habría salido con la mía si no fuera por estos niños entrometidos o algo así. Fue una broma corriente en las 3 clases que tuve. Era un profesor bastante peculiar. Siempre pensaba que hacía trampa en los exámenes, aunque nunca lo hacía. En vez de enojarme, lo tomé como un juego. Cada vez que me acusaba, respondía con alguna frase graciosa. Al final, se convirtió en una especie de broma entre nosotros. No sé si lo disfrutaba o si solo se divertía al intentar atraparme. Pero esos momentos hicieron las clases más amenas. Si está en Estados Unidos, no importa hace cuánto tiempo. No recuerdo el nombre de la ley, pero si alguien mató a alguien hace 100 años y todavía estaba vivo, aún puede ser procesado editar, me refería al Estatuto de Limitaciones. Eso es interesante. A veces parece que las leyes son tan viejas que nadie las recuerda. Pero es curioso pensar que alguien aún puede enfrentar consecuencias por algo que sucedió hace tanto tiempo. Imagina vivir con eso en la mente, sabiendo que tus acciones pasadas podrían volver a buscarte. La justicia tiene sus modos, aunque a veces sean un poco raros. Aprender a jugar el examen es una habilidad importante para la vida. ¿Alguna vez solicitaste un trabajo en línea y te hicieron una prueba? Sí, no quieren contratar personas que puedan hacer el trabajo, quieren contratar personas que sean buenas para superar las pruebas. Hay veces que he visto a amigos prepararse para entrevistas y cómo dedican horas a estudiar las preguntas del test. No se trata de ser el mejor en el trabajo, sino de responder lo que quieren oír. Al final, consiguen el puesto, pero no siempre es lo que esperaban. A veces me pregunto si vale la pena. Pero bueno, así son las cosas. Profesora de secundaria y preparatoria aquí. Intento desde el principio establecer una política mediante la cual los niños puedan simplemente tomar el pase, e ir cuando sea necesario sin preguntar, siempre y cuando no se abuse del mismo. Odio interrumpir el flujo de una lección o discusión por algo tan básico. Quiero saber cuando un niño levanta la mano si tiene una pregunta o algo que aportar. Por supuesto, un administrador me criticó por esto el año pasado porque aparentemente los estudiantes de 6º grado que necesitan orinar después del almuerzo es una indicación de que mi clase no es lo suficientemente interesante. ¿Ridículo? Eso suena frustrante. Tener una política flexible para que los estudiantes puedan salir es buena idea. Romper el flujo de la clase puede ser molesto y afecta la participación. Es curioso que un administrador considere que necesitar ir al baño significa que no estás haciendo un buen trabajo. A veces, las decisiones de quienes están fuera del aula no tienen en cuenta la dinámica real del lugar. Definitivamente cuento con el apoyo del maestro cuando mis hijos se portan unos idiotas. Pero esto sucede muy raramente. Son buenos niños que no abusarían de ir al baño solo para salir de clase. Pero cualquier maestro que les diga a mis hijos que no entienden sus propias funciones corporales probablemente sea un idiota de todos modos. Si mi hijo tiene que orinar, prefiero que simplemente salga de clase y me deje manejar al profesor idiota a través de los canales apropiados, que ser humillado por tener un accidente frente a compañeros impresionables. Mierdas como esa pueden seguir a los niños hasta bien entrada la escuela secundaria. Entiendo lo que dices. Los niños a veces pueden ser un poco difíciles, pero creo que lo más importante es que se sientan cómodos. Si necesitan hacer algo tan básico como ir al baño, debería ser simple. No debería haber una lucha entre el profesor y el estudiante. Y sí, ciertos maestros pueden ser un problema, pero es mejor resolverlo de otra manera, sin vergüenza para los chicos. No, a pesar de que el vídeo se mostró a los subdirectores y se perdió casi una cuarta parte de sus clases con nosotros, todavía enseña porque solía ser concejala local y su experiencia en el mundo real en el campo es invaluable. Las escuelas enfrentan problemas de corrupción, y parece que nada va a mejorar. Un docente fue sorprendido robando de los estudiantes y se vio a su hija usando una chaqueta que había desaparecido. También se roban productos de maquillaje. Cuando una cámara digital fue sustraída, un estudiante demostró ante las autoridades escolares que era suya. 6 años después, esa misma persona sigue en la institución y ahora enseña a un hermano menor, quien comenta que las cosas permanecen igual.
Esto me recordó a mi profesora de inglés de la escuela secundaria, que tenía un gato al que adoraba absolutamente. Hablaba de él con frecuencia y guardaba fotografías de él en su escritorio. El gato murió, así que se tomó un día de enfermedad y la gente se burló de ella y se rió de la muerte del gato. Los niños y los adultos jóvenes pueden ser absolutamente horribles. Eso me recuerda a un amigo que tenía en la escuela. Tenía un perro al que quería mucho y siempre hablaba de él. Cuando el perro falleció, se tomó un día para recuperarse. Algunos compañeros se rieron de él por eso. La verdad es que la gente joven puede ser muy cruel a veces. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.